Para resumir, entonces podemos ver que desde 1609 pues tenemos distintas evoluciones del derecho del mar, pasando por distintos conceptos para poder llegar finalmente hacia el año 82, que es en Montego Bay, Jamaica, cuando se hace, digamos, el texto de la Convención sobre el Derecho del Mar, y luego posteriormente en el 94 la Convención sobre Derechos Marinos, o sea, los fondos marinos, y finalmente la conferencia en el año 95 sobre el uso de especies migratorias y las poblaciones, digamos, en todas las zonas de transición en la parte marina. Esto coincide entonces en muchos aspectos con el desarrollo desde el punto de vista ambiental a nivel de la territorialidad y el conocimiento de todos los aspectos marinos. Si nosotros vemos entonces por qué el tema marino está muy ligado fuertemente al concepto ambiental, principalmente porque nosotros en el ambiente marino y en el ambiente costero vamos a tener contaminación. Y existen dos tipos principales de fuentes de contaminación. Uno va a ser las fuentes de origen marino. En este caso pues vemos aquí un barco o dos barcos un barco que está derramando petróleo. Una contaminación, ya lo veíamos en uno de los gráficos iniciales de la materia, en el que la contaminación por las roturas en los barcos que transportan petróleo es una de las grandes fuentes de contaminación. Y no solo contaminación de un barco petrolero, pues puede ser un barco que traiga químicos, o que se lance, o que en una tormenta un barco que lleva containers que llevan distintos elementos caigan al mar y pues terminen contaminando. Y la otra gran fuente de contaminación pues es indiscutiblemente las fuentes de origen terrestre. En este caso ya les mencionaba que los ríos son los que más contaminación lleva. En este caso Colombia, nuestro ejemplo es estrella, porque el río Cauca y el río Magdalena, que atraviesan casi todo el país, por la gran mayoría de las ciudades y las poblaciones de este país, llevan la contaminación directamente al río Magdalena, y ese río Magdalena pues va a terminar en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, arrojando toda la contaminación del país. Esas fuentes entonces de origen marino están enfocadas principalmente en dos: las actividades de los buques y de las, digamos, artefactos navales, y de las plataformas de explotación y de exploración, digamos las de exploración y explotación marina a nivel de materiales como gas o otros recursos mineros que se pueden extraer del mar. En este caso pues los buques son los que generan una gran cantidad de contaminación. Entonces un buque, recordemos, pues tiene motores, tiene combustiones, lleva unas personas dentro del buque, entonces genera residuos, genera aguas contaminadas por el uso del mismo barco. O sea, hay una gran cantidad de elementos contaminantes que generalmente los barcos son los que los pueden emitir. Y las plataformas, en este caso pues vemos una plataforma que se está incendiando. Las plataformas generan múltiples desechos también, y también pueden generar múltiples derrames. Los accidentes en plataforma a veces son comunes, y esto puede generar entonces una gran cantidad de vertimientos y de contaminación en la zona marina. En la zona, digamos, terrestre, pues lo tenemos claro, sobre todo en las zonas portuarias. Los puertos generan una gran cantidad de contaminación, porque tienen barcos, y en ese proceso de que el barco está abasteciendo o está, digamos, descargando mercancías, puede generar aguas de lastre, puede generar contaminación, puede generar, digamos, residuos, puede generar una gran cantidad de situaciones. También en las zonas costeras, principalmente en las zonas portuarias, generan contaminación. Digamos, aquí en Colombia ha habido casos muy claves, sobre todo de contaminación en la parte marina. Hace unos años en los puertos carboníferos, como fue el puerto carbonífero de Drummond, varias barcazas se cayeron, se volcaron, y todas cientos de miles de toneladas de carbón cayeron en el mar.
Hace unos años también hubo una rotura en unos contenedores de aceites, de aceite de palma en Santa Marta. Y esta rotura de los hilos de aceite contaminó toda la bahía de Taganga al lado de Santa Marta. Entonces tenemos el último caso fuerte que fue la rotura del oleoducto trasandino en Tumaco, que también derramó una gran cantidad de sustancias derivados del petróleo en la zona marina. Entonces, todos estos elementos van a generar contaminación. Entonces, también motoboyas o los oleoductos, ya lo hablábamos entonces del caso del oleoducto aquí en Colombia, emisarios submarinos, tubos subacuáticos que, digamos, oleoductos subacuáticos de que pueden llevar también, la rotura de estos tubos puede generar, digamos, contaminación. En este caso, la contaminación del agua a nivel, digamos, mundial, vamos a ver que el 44% de la contaminación que encontramos en la zona marina viene de las fuentes terrestres. El 12% viene del transporte, el 10% de los vertimientos directos sobre la zona marina, el 1% de la producción costa afuera o offshore, que pues pueden ser las plataformas u otros elementos que se hagan, digamos, a nivel del mar, que se puedan hacer constantemente en el mar, como una plataforma petrolera. Y alrededor de la atmósfera, pues todo lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica que se da también a nivel de la zona marina y costera. Recordemos que la atmósfera pues también circula alrededor del planeta, y esta atmósfera contaminada en muchos países pues puede afectar también la zona costera. Sudamérica entonces representa el 12% de la tierra firme del planeta. Si vemos, entonces tenemos una gran representación terrestre, y esa representación terrestre pues va a tener un porcentaje de influencia en la contaminación al mar. Un 12% de la tierra indica que mínimamente vamos a tener un porcentaje grande de contaminación por esa misma cantidad de tierra disponible en cuanto a la parte emergida. Se cree que el 25% de la escorrentía fluvial mundial está en Sudamérica. Tenemos uno de los ríos más grandes en el mundo, en este caso el río Amazonas, pero en Colombia no solo hacemos parte de la cuenca del Amazonas y del río Orinoco, que es un río también muy grande, sino del río Magdalena, que es nuestra cuenca principal, aquí digamos en Colombia, que hace una de sus cuencas, otra de las cuencas más grandes, que es la cuenca Cauca, que hace aportes obviamente desde el río Cauca, que cae del Magdalena. En el Pacífico pues tenemos muchos ríos, y tenemos el río más grande, es el río Patía, pero en el Pacífico tenemos una precipitación en las zonas, es una de las zonas de más precipitación en el mundo. Entonces obviamente al tener tanta precipitación pues vamos a tener una gran cantidad de escorrentía. En ese caso pues todo el Sudamérica tiene una gran cantidad de ríos, y obviamente pues va a ser unos aportes de escorrentía fluvial a través de los ríos que va a llevar la posible contaminación. Tenemos el 50% del volumen total de los recursos de aguas del mundo. Recordemos que Colombia es una potencia hídrica, ¿sí? Es un país que no tiene problemas en teoría de desabastecimiento de recursos hídricos, si bien tenemos muchos problemas de proveer recurso hídrico a nuestros pobladores. Eso es, digamos, paradójico, porque somos un país que tiene una potencia hídrica, quizás somos uno de los países más ricos en recursos hídricos, y a su vez pues toda Latinoamérica, casi todo Sudamérica es muy rico en recursos hídricos, principalmente por la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes, que guarda, digamos, el agua en esas nieves perpetuas que constantemente son las que generan los ríos. Tenemos el segundo régimen pluvial mundial. Ya les recordaba entonces que el Chocó biogeográfico, la provincia biogeográfica del Chocó, que llega hasta el Ecuador, si lo hablamos desde el punto de vista biogeográfico, el Chocó biogeográfico abarca la gran mayoría de Colombia, pero alcanza a llegar a Ecuador, el Pacífico ecuatoriano. Entonces tiene uno de los lugares en el mundo más pluvioso, con más pluviosidad. Si no recuerdo, uno de los primeros es en la India. La India creo que tiene la zona asiática, tiene uno de los primeros en cuanto a cantidad de lluvias per se sobre el área.
De pronto en Colombia sí podemos tener el lugar más lluvioso en el mundo específico actualmente. Tenemos 50.000 kilómetros de líneas de red fluvial, o sea, tenemos una gran cantidad de ríos. Entonces eso nos indica que las fuentes de contaminación desde el punto de vista terrestre que pueden llegar a los ríos, que terminarán en el mar, pues van a ser en proporción muy grandes debido a este potencial hídrico que tenemos nosotros en Sudamérica. Si vemos entonces el transporte marítimo internacional alrededor del mundo, pues vemos unas cifras aquí. Tenemos que la flota comercial mundial para el año 2015, o sea, ya hace 5 años, digamos, no hay unas estadísticas un poco más claras de esto, se creía que teníamos alrededor de casi 90.000 buques constantemente alrededor de ese comercio vigente. 9.840 millones de toneladas en envíos marítimos mundiales. El 95% del comercio se mueve a través del mar, ¿sí? O sea, todos los productos comerciales, todo lo que nos viene de la China. Ya veíamos entonces que los buques, los puertos principales del mundo son en la China, porque obviamente son la fábrica del mundo, y ellos llevan toda la situación de elementos y el comercio marino a través de buques, principalmente. Uno de los países o los países más propietarios de buques alrededor del mundo, que eso indicaría obviamente la capacidad naviera de cada país. Actualmente pues tenemos a Grecia. Grecia es un país marino. Si ustedes en alguna oportunidad tienen de conocer Grecia, primero que todo tiene muchas islas, tiene un archipiélago de islas muy importante, y la diversidad y digamos el conocimiento tradicional de los griegos alrededor del mar es muy grande, y su modo de vida en gran mayoría del país funciona a través del comercio marino y de digamos el comercio marítimo. Por eso Grecia tiene la gran mayoría de los barcos alrededor del mundo. Todos los barcos, digamos, pueden tener en su gran mayoría, una gran parte tienen bandera griega, otros tienen bandera japonesa. Recordemos que China, con su gran cantidad de comercio mundial, pues debe tener una gran mayoría. Alemania y Singapur. Alemania pues porque tiene el puerto más grande, uno de los puertos más grandes en Europa. También tiene acceso a una de las más grandes, digamos, capacidades de generación industrial en el mundo, así que por ende Alemania, todos los equipos y elementos que genera desde el punto de vista comercial, pues deben tener una manera importante de moverlos, principalmente a través de buques. La regulación más grande entonces a nivel marino está sobre todo a nivel del transporte, porque obviamente el comercio mundial se mueve a través de el transporte marítimo. Entonces la legislación más completa y más, digamos, fuerte está hacia la parte marina en el comercio internacional. Aquí vemos un gráfico que nos muestra entonces esta densidad de los viajes a nivel mundial en cuanto a la densidad del tráfico marino. Esta es una imagen resumen en el año 2001. Ahora actualmente, digamos, no he encontrado una más completa que esta, pero si nos damos cuenta, las tendencias seguirán más o menos iguales. Muchas de las líneas comerciales en el mundo, en el Atlántico, son muy grandes. Tenemos el Caribe, nuestro océano Atlántico, con una gran cantidad de rutas comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y Europa. Y digamos Inglaterra y Europa pues tienen una gran línea comercial hacia Brasil y los países como Argentina y Uruguay. También el gran comercio que hay en la zona de la China, todo lo que es el mar meridional de China y todos los países asiáticos, principalmente hacia Estados Unidos. ¿Sí? En menor diversidad, digamos, ¿por qué el Caribe es tan importante en comercio también? Inclusive se ve más grueso, porque muchos de los comercios que vienen y pasan por el canal de Panamá también se van a concentrar en esta zona. Entonces, si vemos en resumen, el Caribe va a recibir en gran cantidad el comercio que viene del Pacífico y que reúne el Atlántico. El Caribe es una de las zonas con mayor diversidad, sobre todo desde el punto de vista ambiental, de biodiversidad marina, pero también tiene una gran cantidad de flujos marinos.
en cuanto a densidad de tráfico. Si nosotros vemos los puertos en Colombia, pues los puertos principalmente están enfocados en el Caribe. En el Caribe tenemos Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, tienen puerto, las tres ciudades tienen puerto. Obviamente el principal puerto es el de Barranquilla, pero alrededor de la zona marina hay una gran cantidad de puertos, sobre todo carboníferos. Entonces, en el Caribe podemos tener alrededor de 15 puertos, mientras que en el Pacífico tenemos solo de 2 puertos. 3 si se alcanza a desarrollar el famoso proyecto de aguas profundas de Tribugá, que más adelante hablaremos de él más en detalle. Tenemos entonces que esas rutas de transporte de hidrocarburos están muy asociadas a el Golfo Pérsico principalmente. Ya hablábamos entonces aquí de el checkpoint del estrecho de Hormuz, que es muy importante para esta visión del comercio mundial, y obviamente estas rutas de hacia China. ¿Por qué? Porque China es uno de los principales consumidores de hidrocarburos. Recordemos que para poder hacer toda la fábrica del mundo, para poder mover todo, necesita principalmente hidrocarburos. Muchos de los plásticos y muchos de los procesos químicos derivados de la industria se basan en hidrocarburos. El plástico, el nylon, el polietileno, el poliestireno son derivados del petróleo. No solo el petróleo sirve para mover el combustible de los carros, generalmente el petróleo sirve para hacer muchos derivados químicos, lo que se denomina la ingeniería, la industria petroquímica. Entonces muchos trabajos, muchos plásticos, digamos, la ropa, la gran mayoría de la ropa es derivada del petróleo. Si ustedes ven una camiseta como esta, hecha por Adidas, uno va a ver en términos de la composición de un material, son materiales que son productos derivados del petróleo. Básicamente esto es petróleo. Entonces el petróleo no solo es importante a nivel mundial por la prevalencia en cuanto a la industria de la energía para mover las industrias, sino porque los derivados del petróleo son extremadamente importantes. Si vamos a ver entonces los incidentes de derrames en cuanto al petróleo, pues vamos a tener desde el año 74 al 2003 una gran cantidad de accidentes, ¿sí? Muchos de esos principalmente enfocados en encallamientos y en fallas del casco. Y que el casco, o sea, pues la estructura del barco falle, o sea, que se rompa, que se abra un agujero. Eso pues hace que nos demuestra que en este caso muchos de esos accidentes grandes con fallas del casco es por los materiales. De pronto también hay que tener en cuenta que los barcos comercialmente tienen una vida útil muy larga, así como los aviones. Un avión puede tener de 15 a 20 años, un barco puede durar 30 años en el mar. Obviamente les tendrán que hacer unas reparaciones y todo eso, pero al final ese fallamiento de los materiales van a generar que en este caso, digamos, un petrolero pueda fallarle el casco y generar, digamos, un accidente. Hay gran cantidad entonces de procesos derivados con los derrames de petróleo. Uno de los accidentes más dañinos en el mar es el derrame de petróleo, y eso pues nos muestra que ha habido una gran cantidad de daños alrededor del mundo con esto. Para eso entonces en las legislaciones ambientales y mundiales, en la regulación sobre todo desde el punto de vista marino de la Organización Marina Internacional, se definieron que las políticas de prevención de contaminación directamente por los buques, ¿sí? O sea, los buques son los que más contaminan el mar en su mayoría. Ya vemos las dos fuentes de contaminación. Si los hablamos desde el punto de vista marino, pues son los buques. Las fuentes de tierra en su mayoría son más, pero en el mar los buques son los que más contaminan. Este tratado pues lo firman en el año 83. Recordemos que el Tratado del Mar fue firmado en el 82, entonces 119 países ya lo han ratificado. Una gran mayoría de países lo están ratificados, entre ellos Colombia. El objetivo de este convenio internacional para prevención de la contaminación desde los buques es preservar el medio ambiente. Ya les decía, entonces un barco genera una gran cantidad de elementos de contaminación. Si bien para traer las mercancías y poder, digamos, mantener el comercio internacional, pues el costo de esto pues va a tener un costo ambiental grande. Van a generar aguas de lastre. El agua de lastre es el agua que utiliza el barco para poder subir
o bajar su flotabilidad. Recordemos que como un avión o como cualquier elemento tiene un centro de gravedad. Si nosotros un barco lo llenamos de cierta cantidad de peso, tenemos que definir su centro de gravedad para que éste no pueda volcarse, o sea, no pueda voltearse. Entonces ese centro de gravedad se regula en un barco principalmente con el agua de lastre, que es coge agua del mar, llena sus digamos, reservorios de agua dentro del barco y hace que el barco se hunda más. ¿Sí? A medida de que el barco, si un barco de X toneladas va vacío, necesita entonces tener una cierta cantidad de agua de lastre para poder equilibrar su viaje. Vamos, para que no quede a merced tan fuertemente de las olas y su centro de gravedad lo haga accidentarse. En este caso, cuando llega al puerto, pues él bota toda esa agua y carga los distintos elementos o los distintos containers. A medida de que va regulando la cantidad de pesos y de containers, pues va a regular el agua de lastre, y esa agua de lastre pues va a traer mucha contaminación, va a traer una gran cantidad de situaciones asociadas a las aguas de lastre, que más adelante las veremos en más detalle. Tiene entonces dos anexos. Uno, las reglas para prevenir la contaminación de hidrocarburos, los aceites, los líquidos que botan los barcos, y las reglas de ese manejo de esos hidrocarburos en los puertos, y lo que tiene que ver con sustancias nocivas, ¿sí? Que se transportan en líquidos. Podemos traer químicos, podemos traer una cantidad de cosas, o a granel, pues que vienen en este caso químicos que vienen digamos de manera expresada en químicos no líquidos, ¿sí? Un ejemplo puede ser pues los fertilizantes. Los fertilizantes en Colombia la gran mayoría los importamos y vienen a través del mar. Y este viene en barcos que tienen el transporte a granel, pues viene en polvo, viene el material, digamos, granulado. Tenemos varias definiciones. Entonces las reglas de contaminación, lo de sustancias nocivas, lo de las transportas de los materiales en bultos, como el café, un ejemplo de eso. O sea, si el café cae en el mar, pues va a generar también una afectación. Sí, puede ser un producto de consumo, pero el café tiene cafeína en tal, y al entrar al contacto con el mar, la cafeína esta sustancia puede generar, digamos, contaminación, puede afectar a los ciclos vitales de los animales. O sea, un pez puede absorber la cafeína y puede generar, digamos, daños en sus sistemas. Entonces, hay una gran cantidad de reglas, sobre todo lo que tiene que ver con basura y aguas sucias de los buques, ¿sí? El buque entonces tiene inodoros, tiene agua de contaminación de las aguas negras del mismo barco. Ya sea un buque de transporte digamos de pasajeros, o un buque de mercancías, pues también tiene una tripulación. La basura, entonces los buques generan residuos, generan basura. También entonces la contaminación atmosférica. Ya les decía, un buque pues tiene unos motores gigantescos y consume, son buques que tienen motores de combustión, y generan entonces gases y generan una gran cantidad de contaminación. En este caso pues tenemos distintas reglas asociadas a estas leyes, que es las de Marpol. Entonces cada estado debe exigir, digamos, que si llega el barco, pues debe tener una manera de retomar esa contaminación, las basuras, los líquidos, todo eso, y poder disponer de ellos. Los puertos generalmente son los que hacen esto, ¿sí? Para que el barco no tire la basura a medio del agua, a medio del mar, y eso termine contaminando. También debe tener entonces en cuenta los volúmenes de residuos que se deben recibir. Digamos, un puerto como Buenaventura, eso es muy común, sobre todo en los puertos latinoamericanos. El recibir las contaminaciones de los barcos implica un costo. Entonces obviamente Buenaventura recibe, digamos, X toneladas, y esas toneladas las tiene que tratar para eliminarlas de mejor manera, pero pues todos sabemos cómo son las políticas de contaminación o de manejo de residuos en un país como Colombia. Y en este caso, este tipo de manejos de contaminantes que vienen de buques, puede ser el caso de que no se hagan de la mejor manera. Aunque esto se le cobra al barco para dejar sus residuos, porque obviamente los están, digamos, entregando en el puerto. Y esto pues a veces los malos manejos en los puertos pues pueden lograr que la contaminación, por eso las zonas de puertos son muy contaminadas. Ustedes van a Buenaventura, van a ver que las aguas del puerto van a estar relativamente contaminadas por
esta gran cantidad de desechos que directa o indirectamente llegan a la zona. Y esto también pues va a tratar de barajarse que los tiempos y toda la dinámica comercial que manejan los barcos pues se haga de una mejor manera, ¿no? O sea, de que llegue el barco, deposite a medida que va descargando los materiales que trae, los containers, pues también haga cargue de gasolina, digamos de su combustible, también deje los contaminantes, cargue aguas de lastre. Bueno, hay una gran cantidad de situaciones que se dan en un puerto alrededor del proceso. En este caso entonces vemos que es el agua de lastre. Nosotros vemos un buque. El buque pues tiene una línea de flotación, si se dan cuenta. Entonces el buque sube y baja dependiendo de la línea de flotación a medida de que carga o niveles de carga que tenga de su peso, ¿sí? Entonces para poder equilibrar el peso y la distribución de los containers y de la carga que lleve, él va a subir o va a bajar su altura. En ese caso, para poder subir y bajar, él tiene unos sistemas que toma agua del mar y llena unos tanques. A eso se denomina agua de lastre. Y el agua de lastre, entonces, al llegar a algún lugar, digamos aquí está empezando a descargar los containers, también él empieza, a medida de que el barco empieza a descargar los containers, la altura del barco va a cambiar. ¿Sí? Si no es lo mismo tener yo el barco lleno de, digamos, con un agua de lastre y con unas cantidades de X toneladas, cuando ya las empiezo a descargar, la altura del barco va a empezar a variar. Entonces, si yo quiero mantenerlo en una altura de una línea de flotación más o menos exacta, debo, además que también mantener la estabilidad del barco, tengo que empezar a soltar agua de lastre. Y esa agua de lastre, digamos que yo tomé esta agua de lastre en la China, y en la China hay un río, pues ya vemos el nivel de contaminación que tiene la China, sobre todo en los puertos. Entonces yo traeré básicamente agua de lastre con niveles de contaminación muy altos. Esto que va a arrojar aquí entonces va a ser agua contaminada, no va a ser agua limpia, sino agua contaminada que va a arrojar de todo lo que trajo de la China o del último puerto donde tomó el agua de lastre. Entonces esto pues nos va a traer una consecuencia principalmente de que en las aguas de lastre va a tener contaminantes y va a tener en muchos casos especies que se pueden traer de otros mares. Hay ejemplos sobre todo de especies invasoras que han sido traídas y puestas en otros lugares, principalmente a través del agua de lastre. Aquí vemos un sistema entonces de agua de lastre en los cuales las aguas de lastre se les ha solicitado, o bueno, ya a través de estas políticas, que utilicen sistemas de desinfección y de filtrado para descontaminar el agua de lastre que utiliza el barco. Entonces, si el barco toma agua sin la China, llega este sistema a través de filtros y esa agua que se acumula sea desinfectada y filtrada previamente para cuando llegue a un lugar arroje el agua ya, digamos, asegurando que el agua ha sido tratada y no trae una gran cantidad de contaminación. En este caso, así funciona el agua de lastre. Entonces tenemos el barco abre sus sistemas de tuberías para absorber o para lastrar el agua, toma el agua de lastre y el centro de gravedad del barco pues va a ser, digamos, mucho más bajo. En este caso pues va a dar un cambio en el nivel de la flotabilidad, de la densidad del barco. Lo mismo entonces cuando el tanque de agua está lleno, pues lo que va a hacer es regular la altura y la densidad que tiene el barco. En ese caso eso sirve para controlar la estabilidad del mismo barco y obviamente va a tener un efecto sobre todo en el centro de gravedad. Aquí vemos entonces, en este caso él toma agua de lastre en el puerto de origen, durante el viaje pues ya va lleno de agua de lastre para mantener su equilibrio, y cuando llega al punto de destino descarga el agua de lastre. Entonces el barco queda con los tanques vacíos y va a quedar mucho más alto porque obviamente no tiene un peso que lo regule. En ese caso, esta regulación del agua de lastre se va asociada principalmente a la cantidad de peso y cómo se llevan los containers y el peso que regula el mismo barco para poder optimizar su flotabilidad. Ese convenio internacional entonces de las aguas de lastre y de la contaminación que se lleva a través de los barcos está principalmente asociado a esto, que las aguas de lastre llevan muchísimos contaminantes, así como puede tomarse especies de un mar y llevárselas a otro, aguas, digamos, especies invasoras. Las especies invasoras pueden traer bacterias, puede traer algas, puede traer una gran cantidad de elementos físicos, químicos,
que, digamos, en un medio marino puede verse afectado por esa contaminación. Entonces, esas especies que puede traer pueden ser especies invasoras acuáticas, muy comunes en los procesos marinos, de que se hayan llevado de un lugar a otro las especies acuáticas invasoras de todo tipo en las aguas de lastre. Principalmente el transporte marítimo mundial es el que ha contribuido a que las especies invasoras en la parte marina se hayan podido distribuir por casi todos los mares. Entonces tenemos una gran cantidad de volumen de comercio, y ese comercio va a traer, digamos, elementos negativos, no solo en las aguas de lastre, también puede traer especies en frutas y en otros elementos. Tenemos un ejemplo clásico de cómo se difundió una enfermedad, fue la peste negra. La peste negra que se dio, digamos, en Europa. Cuando llega la peste negra, llegó a través de ratas infectadas que iban en los barcos. Las ratas, en este caso la peste negra, se transmitía en los parásitos que tenían las ratas, las pulgas, y esas pulgas estaban en las ratas, y las pulgas llegaron a Europa a través de un barco. Entonces no necesariamente a través de las aguas se puede traer contaminantes, a través del mismo barco puede traer muchos contaminantes, no solo en el agua. En este caso, pues este convenio se especifica principalmente hacia las aguas de lastre y los sedimentos, porque al absorber el barco con sus motobombas, digamos, aguas, también trae sedimentos del fondo, puede traer elementos del fondo marino, puede traer almejas, puede traer una gran cantidad de elementos, y todos esos elementos pueden entonces ser llevados de un lugar a otro y pueden causar un daño en el ecosistema. Se hizo entonces el Tratado de la Gestión de Aguas de Lastre y los Sedimentos en el año 2004, digamos, ratificado ya por muchos países, y en el septiembre del 2017 se empezaron a exigir los sistemas de tratamiento para gestionar el agua, lo que veíamos en el gráfico, de que tiene filtros, que tiene, digamos, sistemas de gestión de emisión de rayos ultravioleta para matar a las bacterias y a los microbios de pronto en el agua, para neutralizar los patógenos y organismos acuáticos, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de patógenos que se pueden llevar por el mar también, contaminantes que pueden llegar a un lugar a otro, y entonces en este caso en el 2004 se empezó con este convenio, y en el 2017 pues ya se actualizó y se empezó a solicitar que los barcos tuvieran sistemas de tratamiento de agua, digamos, más avanzados, entre ellos que tengan filtros y que tengan rayos, que tengan emisión de alguna cámara de rayos ultravioleta para matar a los patógenos. En este caso, las medidas de gestión del convenio, ¿qué es lo que tratan de hacer? Que los organismos durante las operaciones de lastre, si se alcanzan a llevar, pues que sean los mínimos, evitar que se traigan, digamos, algunos elementos negativos, y que se haga un monitoreo en los puertos constantemente de cómo están las calidades de las aguas, cómo está la calidad de agua que tiene el barco. Entonces llega el barco, vamos a ver un barco de China, y en teoría se debería hacer un control de la química de esas aguas de lastre, deben sacar muestras y ver cómo están las aguas, si tienen contaminantes, si tienen ciertos elementos, etcétera. Lo que sea, evitar aguas someras. Entonces lo mismo, si yo tengo mi barco y mi barco está anclado, no es lo mismo estar anclado a aguas abiertas que estar cerca de la zona de aguas más bajas o aguas más someras, porque la contaminación de las aguas someras puede llegar directamente a la zona donde hay personas, o pues digamos que hay algunos ecosistemas más digamos, delicados, como pueden ser los corales o los manglares, y evitar hacer el lastramiento por la noche. Entonces, que llegue un barco y empiece a tomar agua o a dejar agua por la noche, pues eso es ilegal, no debe hacerse a plena luz del día para que se pueda verificar. No se puede hacer el caso de cargar el agua o lastrar el agua, y se debe hacer un mantenimiento de los buques en cuanto a los tanques y a remoción de esos sedimentos en las aguas. Y cuando se hacen los fondeos, digamos, fondear un barco es cuando el barco se frena y lanza su ancla para quedarse quieto, ¿sí? Recordemos que el barco, si no utiliza una ancla, no lanza un ancla, no se ancla al fondo marino, pues no va a poder, pues va a derivar alrededor de ese punto donde está anclado. Si no tuviera el ancla, pues entonces las corrientes se lo van a hacer derivar y llevar a través de las corrientes.
Uno de estos elementos muy negativos que se ha visto y que se cree que en cierta parte puede haber sido también traído a principalmente el Caribe es el pez león. El pez león es un pez invasor, ¿sí? El pez león es un pez que es de origen asiático y apareció en el Caribe hace unos años y ha empezado a depredar todas las especies endémicas del Caribe. Es un animal que es muy bonito, es un pez que tiene unas rayas, parece una cebra. Él es venenoso, tiene en estas aletas tiene veneno y es muy voraz, es un pez muy agresivo, generalmente devora animales inclusive más grandes que él. Y si digamos no lo ataca algún depredador como un tiburón o algo, pues él va a utilizar sus aletas venenosas, entonces casi ningún depredador lo puede atrapar porque como es venenoso y tiene aletas venenosas, pues generalmente los depredadores lo evitan. Y pues es un depredador voraz de toda la gama de animales, digamos, caza mucho tipo de especies, muy distintas especies, entonces es muy letal y ha sido una plaga que se ha extendido por todo el Caribe. En Colombia ya se encuentra en el Caribe colombiano, en la zona de San Andrés, todo lo que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y ataca principalmente en las zonas de corales. Entonces él no ataca los corales, pero sí acaba con los distintos peces que hay en los corales. Entonces acaba con la biodiversidad marina y es un gran problema. Se cree que este pez fue en cierta manera traído con las aguas del lastre desde Asia, pero también se cree que en algún punto en Miami, en algún como acuario que lo tenían, se cree que también se escapó. Entonces todavía no se sabe muy bien, pero la idea consistente está entre las aguas del lastre y la contaminación o la escapada de algunos especímenes de pez león en el Caribe por un acuario en Miami. Si lo vemos entonces en comparación con un pez, digamos, de los más comunes de comerse en el Caribe o en el mar, de los más pescados, como el mero, pues lo vemos en comparación. Si lo vemos con la mojarra, entonces él es un pez relativamente grande, es un pez que come de todo, o sea, encuentra peces, moluscos, camarones, cangrejos, todo lo que encuentra se lo come. Y es muy letal en el sentido de que si alguien lo toca puede envenenarse y a los depredadores pues no les gusta porque es venenoso. Y siempre está asociado a las zonas de coral. Es un pez que tiene una gran cantidad de capacidad depredadora. Dentro de todo este proceso de la legislación a nivel mundial, los convenios y el desarrollo sostenible, pues nosotros tenemos estos objetivos que recordemos hace unos años se dieron como los objetivos de desarrollo del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Después del año 2000, nosotros nos planteamos que íbamos a tener entonces unas metas específicas para poder que la Tierra y que en este sentido a nivel terrestre, pues nosotros a nivel mundial, nosotros pues manejáramos ciertos objetivos para poder que nuestro clima, nuestro ambiente y todo nuestro ecosistema se manejara de la mejor manera. Entonces de estos 17 objetivos y 169 metas, pues tenemos varios objetivos en los cuales el mar tiene directamente una importancia. Primero pues el 14, que es vida submarina, todo lo que tiene que ver con ecosistemas terrestres, porque obviamente los sistemas terrestres en la zona marina costera tenemos ecosistemas como el coral, como el manglar y otras gamas muy importantes. La acción del clima, el mar pues tiene directamente relacionada a acciones sobre el clima y digamos energía asequible y no contaminante. Sobre la zona marina pues también se empiezan a ver las posibilidades primero de colocar granjas eólicas en el mar. En muchos países hay granjas eólicas en el mar. Y la generación de energía mareomotriz a partir de las zonas marinas, digamos las olas, lugares como el Pacífico que tiene una gran cantidad de márgenes de generación de ola y de fuerza de esa ola, podría generar energía mareomotriz, digamos ciudades o municipios del Pacífico que no tienen acceso a energía de manera convencional podrían utilizar energía mareomotriz. Entonces el objetivo 14, que es la vida submarina, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares,
Para el 2025 se cree o que se prevé reducir de manera significativa la contaminación marina alrededor de todo tipo de actividades en tierra. Esto, digamos que estamos en el 2020, nos hace falta unos 5 años, vamos a ver si se llega a cumplir, probablemente no se cumpla. Para el 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros. Eso se evaluará, digamos, es una de las tareas que hace el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto de Investigaciones Marinas, pero probablemente en estas situaciones y con este tipo de presidentes que tenemos, pues no se cumplirán estos objetivos. Reducir al mínimo los efectos de acidificación de los océanos. Ya vemos entonces que los océanos, si aumenta la temperatura, cambian el tipo del pH. La acidez traerá consecuencias en la vida marina, en las temperaturas del mar y principalmente en la reducción de los corales. Para el 2020, reglamentar eficazmente, la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva. Pues esto hasta ahora no se ha hecho, inclusive ha aumentado. Tenemos un fuerte problema en el Pacífico, digamos de Colombia, Ecuador y Perú, por la flota pesquera china. Está amenazando la pesca, están haciendo pesca ilegal en el Pacífico a unos niveles impresionantes en los que esto no se está cumpliendo, y entonces pues no va a poder hacerse, digamos, unas metas. Y digamos que a nivel país no hay tanta depredación por una razón. Los sistemas de la economía pesquera o las flotas pesqueras del Pacífico está completamente destruida, y la economía pesquera del Caribe está en franca lid destruyéndose también. En el Pacífico las flotas pesqueras camaroneras ya casi que son inviables, no se hace mucha pesca, entonces tampoco se tiende a hacer una sobreexplotación. Generalmente vienen de otros países y sí hacen sobreexplotación y pesca ilegal en Colombia, pero en este caso desde el mismo país no hay una sobreexplotación. Para el 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con la ley. Si bien no estamos, esto podría ser debatible. Nosotros con el cambio, con el fallo de La Haya, perdimos una gran área marina, y esa gran área marina pertenecía a un parque nacional y reserva mundial de la biosfera que se llama Seaflower. Seaflower hace parte, hasta donde yo recordaba, podríamos haber tenido una meta del 10% con Seaflower. No sé si en este momento, después de haber perdido esa área ante La Haya, sigamos conservando el 10% o por lo menos tener la representatividad del 10%. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las áreas protegidas. Para el 2020, entonces, prohibir ciertas formas de subvención a la pesca, contribuir que contribuyen a la pesca excesiva, digamos algunos ejemplos, sobre todo la pesca del camarón, también la sobreexplotación, y digamos cuando hace unos días que hubo una polémica porque se permitía el aleteo, o sea que es una cuota de pesca específica de aletas. Eso trajo una polémica grande porque entonces dentro de las políticas se estaba permitiendo que se hiciera la sobreexplotación, en este caso de la pesca ilegal, o pues digamos en Colombia es ilegal pescar los tiburones para cortarles la aleta, pero en este caso no se entendía por qué en una política digamos económica se definía una tasa o un margen de pesca tolerable de aletas de tiburón o de aleteo. Eso no tenía congruencia, entonces ahí salieron los científicos y todos los ambientalistas a alegar al Ministerio del Medio Ambiente colombiano porque estaba haciendo esto. No se sabe por qué razón, después parece que lo quitaron, pero bueno, en la definición legalmente estaban permitiendo el poder explotar a los tiburones. Para el 2030, aumentar los beneficios económicos de los pequeños estados a partir de, digamos, el uso sostenible de la pesca. Pues esto no sabemos. Los que más hacen pesca y aprovechamiento de la pesca a nivel del país es San Andrés y Providencia. Obviamente con el proceso de La Haya pues ha traído entonces una restricción a la pesca y a una situación que está muy grave, sobre todo en San Andrés. Aumentar el conocimiento científico y las capacidades de la parte tecnológica y el conocimiento científico de los mares y los océanos, pues digamos que lo estamos tratando de hacer. Esta materia es una muestra de eso. Tratamos de enfatizar en el conocimiento, o sea, ya que dentro de geografía tengamos una materia que trate los temas ambientales y los temas marinos, pues es congruente con este tipo de metas. Esto es algo muy común que vemos en los últimos años, ya cada vez más, ahora ya lo podemos registrar. Si ustedes ven, esto es Puerto Colombia el 31 de mayo del 2019.
más o menos 18 kilómetros de playas fueron completamente cubiertos por basura, por contaminación marina, por una gran capa de contaminación. Esta contaminación pues viene directamente del río Magdalena, ¿sí? Entonces toda la basura que arrojamos nosotros al mar pues cae al mar y las corrientes terminan llevándolas a tierra. Entonces aquí vemos una playa completamente pavimentada de basura y de todo tipo de basura que viene del continente. En este caso pues aquí lo vemos. Si bien muchos son procesos naturales como hojas y algunas cosas, lo principalmente que vemos aquí entonces son la caja del almuerzo, la botella de plástico, muchas cosas de plástico, obviamente un balón de fútbol, esto parece un relleno de una almohada, o de un cojín. O sea, encontramos una gran cantidad, sobre todo de ¿qué? De plásticos. Aquí podemos ver entonces la pluma de contaminación del río Magdalena en esta imagen de satélite. Esto pues obviamente nos muestra la gran cantidad de contaminantes que nosotros... Esto es pluma de contaminación y sedimentos. Yo pensaría que pues lo que vemos es en gran cantidad de sedimentos, pero trae la contaminación. Puerto Colombia es esta esquina de acá. Entonces vemos que toda esta contaminación que llega, como la que flota, que son estas son, digamos, contaminación flotante, principalmente plásticos, pues las corrientes terminan llevándola a esta zona y acumulándose sobre las zonas de playa. Y una playa turística, que en este caso es la de Puerto Colombia, pues terminará siendo contaminada. Nosotros tenemos entonces otro programa a nivel continental y a nivel territorial, sobre todo que viene, casi todos los enfoques de manejo del mar vienen desde las Naciones Unidas, porque pues el mar interviene en los distintos países. En este contexto entonces las Naciones Unidas tienen el programa, una parte del programa de los mares regionales del PENUMA, en el cual las Naciones Unidas enfocan en tratar de reducir la contaminación en esas zonas, digamos, regionales. Recordemos que los mares y los océanos, los mares son un enfoque regional, y el mar Caribe es un enfoque regional, ¿sí? Nosotros tenemos esta zona en la cual los distintos mares alrededor del mundo pues tienen un contexto geográfico principalmente de unos países y pueden ser encaminados a unas políticas en conjunto de los estados que pertenecen a cada uno de los mares. Tenemos distintos mares, ¿no? Entonces obviamente en este caso el que más nos interesa es el Gran Caribe, que es el mar que nosotros aprovechamos en gran mayoría, digamos, de los dos mares, de los dos océanos que nosotros tenemos. El Atlántico, representado a través del Caribe, es el que más explotación hacemos y el que más contaminación le hacemos. Entonces digamos que en estos procesos de los proyectos de enfocarse de manera regional para atacar los problemas, el Gran Caribe o el Mar Caribe, el Gran Caribe, ¿por qué se denomina la región del Gran Caribe? Yo les explicaba que el Golfo de México en cierta manera podría ser el Caribe, o sea, podría haber estado dentro de la definición del Caribe, pero digamos por cuestiones regionales entre Estados Unidos y México se denomina el Golfo de México, pero el Golfo de México territorialmente hace parte del Caribe. Entonces se optó por mezclar estas dos áreas. Igual todas las aguas y todos los procesos dinámicos del mar del Golfo de México pues se conectan con el Caribe. Entonces pues es una sola figura. ¿Qué es lo que se trata de hacer en estos procesos? Que se haga un manejo integrado dentro de los 28 países continentales y insulares, ¿sí? Porque tenemos países de los continentes de Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica y de las Antillas, que tienen que ver pues obviamente con todo el Caribe. Tratan de proveer por el bienestar y el manejo de esa diversidad, principalmente los arrecifes de coral y las zonas de manglares, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una gran diversidad de manglares y gran diversidad de arrecifes de coral. En este caso pues ya vimos que la contaminación y muchos de los procesos marítimos del comercio internacional tienen que ver sobre esta zona. Entonces obviamente tenemos contaminación, tenemos flujo de mercancías, tenemos intereses sobre la zona costera de todo tipo. En ese caso pues se trata de hacer una regulación de la economía, de mantener un buen medio ambiente sobre esta zona del Gran Caribe, teniendo en cuenta pues toda la diversidad no solo biológica sino cultural
y manejando y tratando de tener un desarrollo económico acorde y digamos dentro de todo este proceso. El Caribe entonces pues tiene dentro de este plan de los mares regionales tiene un plan de acción que desde más o menos desde el año 81 se empezó a definir. Nosotros en este plan del mar regional la Agenda 21 fue una de las que también trajo una gran importancia para poder localizar digamos las acciones o focalizarlas. Eh, Se dio un convenio en Cartagena, que se llama el Convenio de Cartagena, que fue el único tratado regional sobre el medio ambiente del Gran Caribe. Entre todos los países del Caribe nos pusimos de acuerdo en tratar de tener unas políticas y unas definiciones únicas hacia cómo, digamos, atacar los problemas que se dan en el Caribe desde el punto de vista marino, de la parte biológica, de la parte de biodiversidad, así como también desde todo el punto de vista del desarrollo social y del desarrollo, digamos, pesquero. También sobre la parte de los derrames de petróleo, recordemos que hace unos años hubo un derrame muy grave en el Golfo de México, sobre todo de una plataforma de extracción de petróleo, de la British Petroleum, que rompió el tubo y el tubo quedó muchos días botando, digamos, arrojando al mar cientos de miles de millones de toneladas de petróleo en el Caribe. Entonces esto pues a raíz de muchas de estas situaciones, las regulaciones en conjunto de los países pues se tratan de enfocar de traer si hay algún derrame, cómo se debe actuar, si digamos es un derrame, una situación que pueda abarcar más de los otros países y que pueda, digamos, influenciar a todo el Caribe, pues cómo se puede tratar especialmente la contaminación sobre la fauna y sobre la flora. Dentro de la coordinación hacia nuestro otro mar, digamos, aunque no es el mar, es el océano, porque no tenemos un mar Pacífico, sino el océano, la región del Pacífico pues también tiene una visión integral en cuanto a cómo se debe manejar ese enfoque. Tenemos un enfoque de Asia-Pacífico, sobre todo desde el punto de vista económico. También tenemos el convenio del Pacífico, sobre todo desde el punto de vista económico, pero existen algunos pequeños convenios, sobre todo basados en el programa 21, que tratan de manejar en contexto la región del Pacífico para principalmente tener digamos, control de ciertos aspectos, sobre todo los que tienen que ver con la parte climática. Recordemos que el fenómeno del Niño se da en las costas del Pacífico. Y en esta parte es muy importante hacerle seguimiento a las condiciones meteorológicas marinas, y esto pues solamente se puede permitir si hay una buena coordinación de los distintos países. Digamos que en la parte del Pacífico se enfoca más a la prevención de las condiciones climáticas y de los tsunamis. También tenemos entonces un sistema de alerta de temprana y de manejo de las zonas de tsunamis en estas zonas, aunque también en general pues se abarca el programa de la Agenda 21 en la protección de las zonas marinas, sobre todo en las áreas que hay que definir un nivel de protección de áreas marinas protegidas, y en el Pacífico colombiano pues nosotros ya tenemos una gran cantidad de áreas marinas protegidas que tratan de velar por esas, digamos, protección del medio ambiente en esta zona. Muchísimas gracias.